Gloria a Dios. En este día vamos a estar retomando un tema que dejamos inconcluso por falta de tiempo, con relación a estos versos que acabamos de leer o de recitar prácticamente, los cuales son tomados como un argumento por la iglesia de este tiempo para asegurar o afirmar que la iglesia no va a pasar por lo que le llaman la gran tribulación o la tribulación. Vamos a buscar en Isaías capítulo 28, el verso 10, en donde la misma palabra nos dice cómo debe ser el estudio o la lectura de la palabra, no solamente para leerla, sino para aprender de ella. Isaías capítulo 28, verso 10, es haciendo un recuento, para entonces conectar por ahí mismo y seguir con lo que nos quedó pendiente de la última o la antepenúltima vez que estuvimos acá, que tuvimos la oportunidad, por la gracia de Dios, amén, de compartir su palabra. Entonces, Isaías capítulo 28, verso 10, si la hermana Jamie pudiera leerlo, se lo voy a agradecer. Bueno, no, ya. Dice la palabra del Señor Jesús: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, líneas sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Perfecto. Entonces la palabra nos dice ahí que no siempre los eventos o los acontecimientos en la escritura Dios no los muestra o los expone de manera consecutiva, de manera cronológica o secuencial. Unas veces sí y otras veces no. En aquella ocasión nosotros pusimos como ejemplo a Mateo 24 en los versos del 29 al 31 o al 30, que nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahí se nos describe la segunda venida de Cristo y el levantamiento de la iglesia. No sé si alguien pudiera leerlo, mi hermano Daniel, o si lo tiene ahí pendiente, para que lo lea, por favor. Mateo 24, los versos del 29 al 31, más o menos. Que tiene como título la segunda venida de Cristo. Perfecto. Dejó los ojos. Dios mío. Eso también se me quedó bien. Los 24. Vamos a ver. ¿Versículos? Sí. Los versículos del 29 al 31. Más o menos. El mandamiento después de la... Eso es de Mateo 24. Mateo 24. Sí, ahí está. Sí, perfecto. Sí, hermano. De la tribulación. En aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todos los tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube de los cielos, un poder y gran gloria. Y sigue diciéndolo, por favor. ¿Cuál es? El que sigue. Ok. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Entonces estamos viendo ahí que estos versos nos describen primero la segunda venida del Señor Jesucristo y luego nos describen lo que es el levantamiento de la iglesia. Pero nosotros sabemos por la misma escritura que primero es el levantamiento de la iglesia y luego la segunda venida de Cristo. Entonces es un ejemplo de lo que nos enseña Isaías capítulo 28, verso 10, de que no siempre los eventos de la palabra están de manera cronológica. Por eso nos insta a que para aprender, para escudriñar, no solamente para leer, sino que debe tomarse un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, mandamiento sobre mandamiento.
sea, que hay un levantamiento y luego Cristo vuelve. Bueno, ahí la iglesia, porque dice la palabra que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero eso es para los que se pierden, porque nosotros tenemos lo que son las señales, que es lo que estamos identificando acá, estamos hablando de ellas. Primero está lo que es el levantamiento de la iglesia, lo que erróneamente algunos llaman el rapto, o está el levantamiento de la iglesia. Entonces luego viene lo que es la segunda venida de Cristo. Pero yo lo que quiero saber es, si el levantamiento no se supone que viene en medio de la tribulación, Exactamente. Pero nosotros vamos a llegar ahí porque o es que el precisamente... cristiano no va a pasar por la tribulación. Pero yo, según veo ahí, Bueno, yo sí. no creo que el levantamiento venga antes de la tribulación, porque el siervo no puede ser más que su Señor. Bueno, nosotros vamos a llegar ahí. El siervo no puede ser más que su Señor. Vamos a tener un poquito de Y si paciencia. Jesús pasó por eso, entonces ¿por qué el ser humano no? Exactamente, vamos a tener un poquito de paciencia y hoy vamos a edificarnos en el nombre de Jesucristo. En cuanto, por lo menos, este grupo que estamos acá de esta iglesia, vamos a edificarnos, vamos a poner atención y vamos a salir hoy más edificados de lo que hemos llegado aquí en cuanto a ese tema, porque hay mucha controversia, pero vamos a fundamentarnos en lo que dice la palabra. Vamos a fundamentarnos en lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice en Corintios, en 1 de Corintios, el capítulo 15, los versos 51 y 52, y yo le voy a pedir a mi hermano Daniel que sea él el que lo lea. 1 de Corintios, capítulo 15, los versos 51 y 52. Voy a pedir que sea usted el hermano que lo lea para ver qué dice esa lectura a usted. Con relación a lo que es el levantamiento de la iglesia, rapto no, porque ya en otra ocasión habíamos dicho que el rapto significa tomar algo con violencia, con un objetivo sexual. Y nosotros dudamos que el Señor Jesucristo tome a la iglesia así. 15. 51. El capítulo 15, 1 de Corintios, en los versos 51 y 52. Donde Pablo dice, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Pero esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El 51, el 51. He aquí, os digo, Aquí los digo, un misterio. un misterio. No No todos miremos. dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un Abrir. abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tomarán la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorruptible, y eso mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué le está diciendo, hermano Daniel ahí? Que el levantamiento de la iglesia es la final trompeta. Y la séptima trompeta es la final, la cual describe el Apocalipsis en el capítulo 15, el capítulo creo que 11, los versos del 15 al 19, luego vamos a leer. ¿Cuál? Apocalipsis. Capítulo 11, versos 15 al 19, ahí describe la final trompeta. Entonces, si el levantamiento de la iglesia es a la final trompeta, entonces significa que la iglesia sí va a atravesar todos los otros trompetazos que van a haber. Va a pasar por la tribulación. Claro, porque dice que es a la final trompeta, dice Pedro en 1 de Corintios, en el capítulo que usted acaba de leer, el 11, el 15 al 51 al 52. Yo entiendo que antes, Bueno, pero no es, bueno, nosotros... que la gran tribulación, mire, Sí, pero dice Pedro que está la final trompeta. Y si nosotros podemos ver lo que describe la final trompeta acá, describe prácticamente ya cuando la iglesia es levantada, no describe lo que está pasando acá en la tierra. Si usted quiere, usted lo puede ver, lo puede anotar para luego consultarlo, tranquilo, meditarlo.
en el capítulo Apocalipsis 11, los versos del 15 al 19, describe lo que pasa ahí, lo que está pasando, que es prácticamente la celebración de la boda del Cordero, alabanza al Creador y dando el testimonio de que el Señor ha venido a reinar sobre toda la tierra, o sea, sobre todo el universo. Si aceptamos eso, entonces no va a haber un levantamiento. Sí, hay un levantamiento, pero usted mismo acaba de leer con la palabra, no porque yo lo diga, que esa es la final trompeta. Pero Entonces lo que nosotros tenemos que hacer conciencia, la palabra habla claro que no Tiene todos que- los grandes influencias serán salvos. Es que Que tienen que... Más influencias serán salvos. bueno, Los que se queden, la palabra habla claro, porque esa es otra confusión. Como hay un milenio por ahí, muchos eruditos o muchas iglesias predican de que en esos tiempos, en ese milenio, la vida va a seguir en la tierra tal y como nosotros la conocemos, pero es imposible. No puede, no puede ser, porque en 1000 años pasan muchas cosas. Ahora, esos 1000 años están destinados para los que han sido redimidos, para la iglesia levantada, que dice que, y vamos a llegar ahí ahorita, que es el capítulo 20 del Apocalipsis, que describe lo que son los 1000 años, lo que va a pasar en esos 1000 años. Entonces, vamos para seguir aclarando. Dice que habrá gran tribulación como la que nunca hubo ni habrá. Y dice que si los días no fuesen cortados Nadie sería por causa de los hijos de Dios en la tierra, entonces ninguno de ellos sería salvo. Exactamente. Entonces, da a entender que todavía hay iglesias de la tierra. Y también dice que hay, da una advertencia, no hay, por las mujeres que están embarazadas y por los que están criando en ese tiempo. Entonces eso muestra que todavía la iglesia está aquí en la tierra, porque obviamente, y que no sea más tiempo delante del invierno. Sí, no, vamos a ver. pero que obviamente una mujer embarazada, si Cristo vino, olvídate que el embarazo de esa mujer va a desaparecer, como que esa criatura nunca la tuvo. Ya. Entonces, para seguir aclarando, ¿verdad? Para que sigamos edificando, porque todas las interrogantes que uno tiene son válidas. Para eso estamos acá, ¿verdad? En este día, que es el día de la escuela bíblica. Aunque hayamos llegado tarde hoy, y ya se acordó que es a las 9. Sí, el tú primer puedes domingo de hacerlo, cada mes. pastor. Amén. Porque es importante, ¿verdad? Y más cuando son estos temas que son importantes, porque identifican las señales que Jesucristo dejó para la iglesia. Amén. Yes. Esas señales son para la iglesia, para que nosotros las identifiquemos y nos edifiquemos de ellas. Porque de lo demás dice que vendrá como ladrón en la noche, porque no van a estar pendientes de esas señales. No les interesa. Están viviendo su vida, como dice acá en Mateo 24, en los versos 37, 36 por ahí, que están como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento y todo online, hermano. Entonces, bueno, vamos a hacer la lectura. No, con esta parte de mí. Yo entiendo que los niños que son inocentes, eso se lo va a llevar. Pero hay unos monstruitos por ahí que están siendo criados por monstruos y monstras. Monstruos y monstras creando monstruitos pequeños. Sí. Esos niños que vocean de toda la mala palabra y que desde chiquitos tienen una mente que yo lo escucho hablar y es cosa que yo me quedo sorprendido. Sí, vamos a ¿Será que Jesús se lo va a llevar? y vamos a llegar a ese punto. Vamos a hacer la lectura de Mateo 24. En esta ocasión voy a hacer la lectura personalmente, en persona. Vamos a poner ese abanico. Bueno, con un chiste de calor. Sí, hermano. La lectura. No pierde la vista. Exactamente. Entonces dejamos los lentes, los mirados. Vamos a leer a capela. Entonces ustedes mismos pueden buscar en su Biblia a Mateo 24, que es interesantísimo, Mateo 24, nos aclaran muchas cosas. Y vamos a leer prácticamente, voy a leerlo casi completo, que nos habla de las señales antes del fin. Voy a empezar en el verso 3. Amén. Dice lo siguiente. Estando él sentado, o sea, Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación. Observó y escuchó, hermano Daniel. Entonces los entregarán a tribulación. Y esas son palabras del mismo Jesús, hablando a sus discípulos. No a gran tribulación. A tribulación. Sí. Bueno, podemos entonces dividir lo que es la tribulación en la tribulación y la gran tribulación. Pero de que la iglesia va a atravesar por tribulación. Porque Todo lo que se quede. Bueno, exactamente, por la gran tribulación Lo que se quede. Los levantamientos dice antes de la gran tribulación. Bueno, pero usted sabe que hay lo que le llaman una semana, que es la semana de Daniel, en la que dice que la mitad del sacrificio que será quitado a la mitad de la semana, será quitado el continuo sacrificio. Que se quede para la gran tribulación. Exactamente, entonces ahí, pero nosotros vamos a llegar, sí, No, porque no va a estar aquí. sí, nosotros vamos a llegar a ese punto, cuando terminemos de esta lectura y en un poquito vamos a llegar para que seamos claros. Entonces, sí. Aclaro algo. No sé si decirlo. Dígalo, pero Suéltelo. Lo aclaro. dígalo. En lo que se van en la segunda vuelta. Usted no sabe que hay una segunda vuelta. Hay una segunda vuelta, pero, ¿cómo le digo? Esa segunda vuelta es para que, como dice la palabra, los que no recibieron a Jesucristo para ser salvos van a recibir, digo que vergüenza y condenación eterna. O sea, hay una segunda vuelta, pero no para la salvación. No. Entonces, ¿dónde van a quedar ese grupo que no se dejó poner la marca de la bestia y que prefirieron ir a la guillotina? Bueno, la palabra dice que para ser salvo hay que recibir a Jesucristo. Entonces, Amén. cuando ya Pues venga, vamos a aclarar ese grupo. cuando ya No venga, ahora. sí, vamos a aclararlo, pero cuando ya la iglesia haya sido levantada, haya sido levantada por el Señor, por su iglesia, Hermano, porque hay un grupo que está allá en la adoración celestial debajo del trono y dice, ¿y quiénes son esos? Y ellos dicen, pero más allá, Señor. Dice, hasta que no entre el último. hasta que no entre el último. Y Entonces, los últimos ¿para están dónde entrando. van a ir esos que son Los últimos están entrando ahora y van a entrar en la tribulación. Después de ahí, mire, después de ahí nadie se salva. Porque hay una confusión. Esa es una doctrina que podríamos decir que, aunque se le haya tratado de buscar fundamento bíblico, no tiene un fundamento. No hay Es una fundamento. doctrina que está prácticamente puesta para confundir y para que la gente, el cristiano, se confunda y baje la guardia. Y los impíos, los impíos, Con lucha exactamente, dice la palabra que el Con la gran justo con tribulación. dificultad se salva. Por eso es que los tiempos, el justo con dificultad se salva. Entonces, el impío es el que, como en otra ocasión vamos a hablar de cómo Dios categoriza o clasifica al ser humano. Clasifica al ser humano. El impío que ha conocido el arado y ha quitado la mano de él, está probablemente pendiente a que hay una segunda vuelta. Y que en esa segunda vuelta No va a no se va va. a permitir que le hagan lo que sea, pero ya no va a haber un Cristo No se mesiánico, evita que porque se va. es que cuando el Señor levante su iglesia, ya la presencia del Espíritu Santo, que es lo que nos da fortaleza a nosotros, que es lo que nos guía y que es el consolador, ya no va a estar aquí en la tierra. Por eso es que dice en Tesalonicenses, y eso se puede dejar para luego, que cuando ya la iglesia haya sido levantada, se va a manifestar el inicuo con todo su poder, porque nadie lo va a detener. Ahora mismo lo que lo detiene es la iglesia y el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya la iglesia no esté acá, el Espíritu Santo no esté acá, defendiendo a los cristianos prácticamente, porque somos los cristianos, ¿verdad? Los que hemos tomado la decisión de recibir a Jesucristo.
esto va a quedar como tierra de chacales, no es la palabra, Sálvese quien pueda. de animales. Por eso es que se va a manifestar con toda su maldad y con todo su poder el iniquio, la personificación del mal en toda su dimensión. Y ya ahí, el que quedó ahí, no hay segunda vuelta. Así que eso lo que nos han mostrado en Hollywood, en la película y todo eso es mentira. Eso es para confundirnos, porque el tiempo de salvación es ahora. Amén. Recibir a Cristo es ahora. El tiempo apremiante y preciso. Dígame. Yo comprendo que Hollywood ha distorsionado muchas cosas para que No, la Satanás. persona y la... Satanás. Y sigue, ese Exactamente, mismo, sí, sí, exacto. ok, eso mismo, porque el mismo Mel Gibson ya dijo que él ha visto al anticristo, ya mismo Hollywood, ya él lo ha visto. Pero yo quiero saber, o sea, ¿cómo entonces, si cuando preguntan, ok, si cuando preguntan en la Biblia a un serpiente, ¿y eso quiénes son? Ah, esos son los decapitados, los que pasaron por la gran tribulación y no se dejaron poner el sello. No está hablando en sí, a ciencia cierta, no, o sea, no está diciendo a tablazo que esos son los cristianos que estuvieron firmes antes del levantamiento, sino que parece que habla de ciertas personas que de ninguna manera negociaron. O sea, porque se supone que hay una legalidad. Si yo le digo a Satanás, sí, está bien, ponme el 6, ya se acabó esta vaina, ya. Pero espérate, si yo le digo, no, haz lo que te dé tu gana, pero a mí no me va a poner ningún 6. Vamos a llegar Se supone ahí que hay como una para legalidad. continuar, porque la otra vez nos quedamos con la Y mitad. yo, mire, como cuenta con el perdón, como cuenta que tengo que dar en el día del juicio, cuando no tengo aquí, en el 2014, 15, por ahí, yo me enseñé que a mí me decapitaron, y el tipo estaba vestido de traje, y dos militares me tenían agarrado, y dijeron, me preguntaron, ¿ya puede ser sí o no? Y yo dije, no. Y él dijo, no pierdas el tiempo, torturando, mátenlo. Ok, Y vamos usaron a llegar, para y que se vamos parecía a cálido, continuar, pues. que vamos a llegar ahí. Entonces dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. O sea, eso es una tribulación tremenda para el que decida permanecer firme, negar a Cristo en las palabras. Y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,